Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a Javier Fernández en especial por ser el alma mater de este encuentro. Bueno, lo primero decir que estoy sorprendido porque creo que la incorporación de personas que no son estrictamente de nuestra profesión nos están dando una visión que a veces nosotros mismos no tenemos. Lo digo por lo que comentaba Miguel, por lo que comentaba Sarri, por lo que comentaba el alcalde y especialmente Felipe, que se acaba de incorporar a este sector, ¿no? Que creo que ha dado unas excelentes noticias para nuestra profesión. Y no sé, así como frases que he ido sacando, ¿no? Decía Sarri, en Finlandia el diseño forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Una cosa muy simple. El alcalde, que decía que el diseño al final tiene que generar mayor felicidad. Miguel, el diseño articula un discurso, un relato, una serie de datos que el último fue el de Felipe. El diseño debe entrar en la administración. Y bueno, como la mesa es sobre educación, hay una serie de datos que quiero compartir con vosotros. Primero, presentar. De izquierda a derecha están Gabriel Navarro Valencia, que es responsable del proyecto de doctorado de la Escuela Superior, la Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia. Lili Díaz Comonen, responsable de investigación y programa de doctorado del Departamento de Medios y Laboratorio de la Alvar Aalto University de Helsinki. Sebastián García Garrido, que es catedrático de diseño en la Universidad de Málaga. Y a mi izquierda, Juan Aguilar, que es el director de Estación Diseño y profesor de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Y bueno, tenemos un tema, un debate que queremos compartir. ¿Puedes pasar la siguiente imagen? Que es el tema de la acreditación, ¿no? La mayor parte de las personas que estamos aquí reunidas estamos vinculadas a la universidad. En mi caso, además de la dirección de Experimenta, soy profesor en la Universidad de Deusto, profesor de diseño. Y si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. En referencia a la exposición que organizamos y que también comentaba Felipe de España Diseña, de los 25 ediciones de los Premios Nacionales de Diseño, que tuve el honor de poder comisariar una exposición importante, plantamos un germen ahí que fue este mapa del diseño de España, ¿no? Y se ven claramente dos polos que todos ya conocemos, que son Madrid y Barcelona, y otra zona importante por lo que son los pictogramas que han utilizado, que por cierto, una de las diseñadoras del mapa está aquí presente, que es Pilar Lara, que lo diseñó con Eloy Segura. Pero gráficamente quisimos demostrar, digamos, cómo se aglutina tantos. Aquí están representados, si pasamos la siguiente, por favor, están aglutinados centros de formación, asociaciones profesionales, centros de investigación, centros de promoción, eventos, ferias y premios, medios de comunicación, museos y centros expositivos. Este mapa, que tuvo el origen en la exposición España Diseña, fue una colaboración entre varios agentes, por parte de READ, por parte de SEA, de la Confederación de Escuelas de Arte, y por parte de BCD, que aportamos en todo este colectivo los datos que aquí se reflejan. Si pasamos la siguiente, por favor. Y hay un detalle que bueno, no lo habíamos propuesto, pero en estos días me puse a sumar, decir, a ver, ¿cuántos somos los centros de formación que hay en España, ¿no? Y el criterio que tuvimos
fue de reunir escuelas y universidades públicas y privadas que imparten formación en diseño reconocida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que forman parte de la enseñanza superior. Esto, que parece muy simple, nos llevó un montón de tiempo, porque aquí se quedan fuera un montón de centros. La cuestión que, sumando todo esto, hay 109 centros. Esta información es de febrero de 2018, de escuelas. En total, las escuelas entre públicas y privadas son 64 y hay 45 universidades. Los datos se pueden ver ahí. Y lo que no sabemos todavía, no tenemos los datos, es cuántos alumnos y cuántos profesores forman parte de estos 109 centros. Eugenio Vega, que es el presidente de CEA, él estima que solo en las escuelas públicas, que son estas 36 que se indica aquí en el gráfico, hay alrededor de 25.000 estudiantes de diseño. Y sé que si hay alguien de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia, creo que me lo puedes confirmar, que hay alrededor de 2.000 solo. ¿Sí? Son muchísimos alumnos. Y de profesores, Eugenio estima que hay alrededor de 3.000 profesores. Digo porque para dar valores, solo de las escuelas superiores de arte y diseño. Y bueno, es un volumen importante, no sé los miles que seremos si sumamos las universidades públicas y privadas y las escuelas privadas. Bueno, esto era un poco para poner en contexto que somos un colectivo que nunca nos hemos reunido, que no existe un evento que lo reúna y que creo que si lo que comentaba Felipe se puede hacer este mapa, podría ser una de las estrategias de saber quiénes somos, ¿no? Todos los que estamos trabajando. Pero bueno, esto a modo de introducción. Lo que vamos a debatir hoy es un tema vinculado a la creación del primer programa de doctorado de la Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia, en colaboración con la Universidad de Valencia. Y para ello hay una introducción que Sebastián García Garrido ha preparado, que nos va a contextualizar de alguna manera. Entonces, Sebastián, cuando Muchas gracias, puedas. Marcelo. Buenos días. Quienes integramos esta mesa, entre los que están también Violeta, por parte de la Consejería de Educación, está aquí sentada en primera fila, pero no ha querido subir. De todas formas, como tiene formato de debate en la mesa, pues ya sabemos que está aquí con nosotros. Quienes integramos la mesa hemos visto necesario recoger en un documento los precedentes y evolución del diseño como disciplina profesional y académico-científica, que sea punto de partida a la mesa y referencia generalizada. De ahí que con la documentación, como ha dicho Marcelo, se os haya entregado 4 páginas, ampliando lo que voy a exponer esta mañana aquí. En primer lugar, vamos a reconocer sus particularidades como disciplina. La disciplina del diseño tiene un hándicap a nivel internacional que le impide desarrollar todo su potencial debido a su competencia en todos los ámbitos de la sociedad. Su carácter transversal le incorpora en las necesidades de innumerables disciplinas, pero ello no se corresponde con la colaboración habitual en proyectos concretos. Situación muy diferente, sin embargo, a disciplinas transversales como la economía, la informática, las matemáticas, y tampoco aprecia protagonismo en la empresa, excepto algunas, como hemos visto con Sentino en este caso, que no advierte el alcance de su potencial innovador y competitivo. Esta situación del diseño hoy viene condicionada por su desdibujado carácter como disciplina que supondría la existencia de un área de conocimiento propia en el catálogo del Consejo de Universidades. Se trata de las áreas que regulan los perfiles de las plazas de personal académico-científico y ahora somos una parte de la denominada área de dibujo. Son también las áreas que regulan la acreditación del profesorado, que son los méritos de la investigación, los conocidos sexenios,
en que no existe ninguna referencia al diseño en el tratamiento del currículum. El área de dibujo, en su composición, es mayoritariamente de personal que desarrolla su docencia e investigación en Bellas Artes, que es un vínculo que puede ser muy interesante en cuanto a simbiosis creativa, pero que en la práctica condiciona el desarrollo autónomo de una disciplina que requiere una visión específica como el diseño. Esta consideración oficial y, en consecuencia, práctica, difiere según los países. Concretemos ahora el origen y definición profesional y académica. El diseño nace en la prehistoria como recurso práctico y a la vez estético. Sin embargo, un concepto o disciplina no existe hasta que tiene un nombre específico. Ese nombre de diseño se utiliza por primera vez en el Tratado de la Pintura de Cennino Cennini, escrito a finales del siglo XIV. Se trataba de una variante del término ya existente, que era lineamenta, que se refiere a un croquis o dibujo explicativo. Diseño hace referencia, por su parte, a la idea que a través de un boceto configuraba las características del resultado de la creación. Si para Cennino Cennini o Miguel Ángel el fundamento del arte eran el dibujo y el color, Giorgio Vasari, 200 años después, define el diseño como origen y fundamento de las tres nobles artes, pintura, escultura y arquitectura, llamadas también artes del diseño. Para Vasari, el diseño posee una doble acepción como idea o concepto y como manifestación gráfica. Si en los inicios del siglo XIV se funda una hermandad o cofradía profesional llamada de San Luca, porque los artistas tenían tan poca relevancia que incluso los compañeros tenían que pagarle el entierro, ya luego Vasari, 250 años después, funda la Academia de las Artes del Diseño en 1568, la primera en el ámbito de las artes visuales en el mundo. La crea para liberarla del espíritu del gremio de los oficios y reclamar el valor intelectual de la actividad artística, consciente de lo que había evolucionado la condición social del artista ya en esa época. Casi otros 250 años más tarde, el diseño volvería a ser protagonista en los objetivos y necesidades de las reales fábricas, verdadero inicio de la era industrial dedicadas a la producción mecánica y seriada que reduce costes y multiplica la producción. Esta modalidad del industrialismo en la Europa continental es previa a la denominada Revolución Industrial en Gran Bretaña. En las reales fábricas se fomentaba la calidad de productos que fuesen competitivos más en calidad que en precio. La modalidad inglesa, como sabemos, provocaría, sin embargo, un movimiento de reacción en ese mismo lugar, conocido como Arts and Crafts. Y una vez aquí, concretemos el diseño ante el reto de la industria, la refundación del término y la formación. El diseño es una prioridad en este nuevo concepto de real fábrica como experiencia modelo promovida por el Estado para fomentar una actividad estratégica para el desarrollo del país. Con este patronazgo institucional se promovía la posibilidad de reproducir el modelo de actividad por la iniciativa privada. La necesidad de nuevos profesionales se entendió en la política de desarrollo emprendida por Carlos III mediante la Real Cédula de creación de la primera escuela, que es el precedente de las escuelas de artes y oficios artísticos. Posteriormente, las escuelas de artes y diseño y en algunas comunidades, escuelas superiores de diseño. En este decreto, el diseño se equiparaba con disciplinas entonces tan relevantes como la navegación, el comercio o la política. El calificativo de gratuita, como escuela gratuita de diseño, acercaba el acceso a trabajadores sin medios. En este documento oficial de creación de la primera escuela gratuita, de la primera escuela de diseño del mundo, el diseño se define como la adecuación del dibujo a las exigencias de la producción mecánica y seriada,
sin descuidar el buen gusto y el espíritu creador. Por último, definimos la especialización académico-profesional y competencias actuales del diseño. Mientras no existan títulos oficiales en una disciplina, no tenemos profesionales en su campo. Tampoco existe una profesión mientras no haya una revista especializada. El diseñador es intérprete del sentido institucional y de la personalidad de la empresa. Es también estratega para orientar su trabajo con la más acertada intencionalidad. Y es comunicador por cuanto su trabajo consiste precisamente en transmitir e implantar una identidad en la mente del público. El diseñador debe ser además una persona que se comunique bien y que tenga sentido emprendedor. Debe estar muy atento en lo que concierne a su cliente para entenderle y poder interpretarle. Atento también a lo que se refiere al público, a los públicos que son los destinatarios de su trabajo. En el actual mercado globalizado, la función del diseñador en la sociedad ya no es la solución de problemas, sino la de crear propuestas innovadoras que propongan nuevos enfoques, estrategias, productos y servicios. La actividad del diseñador y del equipo del diseño no se limita al periodo para proyectar una necesidad que demanda la organización, sino que sería algo similar a un grupo de investigación permanente. La imagen del servicio se cuida cada día más en las estrategias de comunicación de la empresa y los profesionales del diseño deben comprometerse con la sociedad, buscar soluciones más adecuadas a un desarrollo sostenible, más respetuosas con la diversidad cultural, social y el paisaje. El diseño es responsable de todas las manifestaciones de la empresa, sean coherentes, que todas esas manifestaciones de la empresa sean coherentes en su propuesta estratégica para que se refuercen entre sí y que de esta forma se optimicen los recursos y mejore su competitividad. El diseño trasciende el objeto y conquista territorios intangibles que antes le estaban vedados, como son la interacción, los servicios o la experiencia. Todo aquello que envuelve, cualifica, diferencia y posiciona un producto avanzado. El thinking, del design thinking, no es un método, es una huella profunda de nuestra educación y experiencia. Los métodos del diseño no son solo parte superficial del proceso, sino son el contenedor en el que el pensamiento tiene lugar. El propio design thinking que promueve Nussbaum como recurso para renovar y potenciar el diseño, rompiendo moldes para llegar a resultados entonces inesperados, es asimismo motivo de renovación. El mismo Nussbaum afirma que el design thinking es un experimento fallido y a su vez comienza defendiendo una estrategia de diseño, la inteligencia creativa, que consiste en aprovechar el poder de crear, conectar e inspirarse. Pues eso es todo, Marcelo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gabriel, acabáis de poner en marcha un programa de doctorado y tú estás como responsable de este programa en la Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia con la Universidad de Valencia. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. Exacto, porque... efectivamente con matizaciones. Bueno, primero buenos días a todos, a todas. Agradecer, como no, a la organización que nos haya permitido pues, venir esta mañana para exponer esta experiencia que estamos teniendo. No ha sido todavía concluida. Que bueno, pues voy a pasar a explicar si os parece. En primer lugar, yo soy profesor de la Escuela Superior de Diseño de Valencia. El sesgo de la ponencia va a ir dirigido básicamente al ámbito académico y especialmente a las escuelas superiores de diseño. Sé que el resto de la mesa procedéis del mundo universitario. No voy a abundar en la polémica porque creo que estamos hablando exactamente de lo mismo. En primer lugar, a mí me gustaría señalar esto, ¿no? Yo procedo a la Escuela Superior de Diseño de Valencia. Algún dato. La Escuela Superior de Valencia tiene 2.000, en estos momentos, durante los últimos años, viene teniendo unos 2.000 alumnos. El 90% de nuestra oferta formativa se dirige a la educación superior,
una parte residual, sin que esto sea de carácter peyorativo, vaya, es formación artística profesional, el resto es educación superior en diseño. Tenemos en estos momentos 6 especialidades en el nivel de grado, las 4 autorizadas por el Ministerio de Gráfico, Moda, Producto, Interiores, Fotografía y Joyería. Son las 6 especialidades. Y en estos momentos tenemos 3 másteres oficiales en enseñanzas artísticas que van desde la 7ª a la 4ª promoción, cada uno de ellos. Un poco por contextualizar la procedencia y el discurso que voy a mantener. Y en primer lugar, precisamente, creo que lo importante es señalar dónde se encuentran los estudios superiores de diseño en el sistema educativo superior. Yo aquí me repito, el sesgo de la ponencia va hacia aquí, me remito a lo que establece el ordenamiento jurídico, ¿no? La ley orgánica, la LOE, establece que los estudios superiores de diseño se cursarán en las escuelas superiores de diseño. De ahí procede la tradición en el estudio del diseño, en la formación del diseño. En cualquier caso, esta realidad que es sobre la que abunda el Real Decreto que ordena nuestras enseñanzas, el Real Decreto 1614, dibujó y reservó legalmente este ámbito formativo del diseño a nuestras escuelas, pero posteriormente se produjo una serie de circunstancias a partir de las cuales este ámbito del diseño deja de ser monopolio de las escuelas superiores de diseño y otras entidades, el sistema universitario básicamente, empiezan o ya venían haciéndolo, pero empiezan a presentar grados de título en diseño. Esta es la realidad del sistema educativo superior en España. Básicamente hay una tradición que procede de nuestras escuelas y ahora se está extendiendo esta formación al sistema universitario. Lo decimos sin ningún tipo de acritud, es decir, las universidades favorecen también que el ámbito del diseño sea estudiado en sus respectivos lugares. En cualquier caso, donde quería llegar era que la estructura de la educación superior en nuestras escuelas viene establecida en los niveles de grado y de másteres. En los grados, en el nivel de grado, es una oferta que se encuentra plenamente consolidada. Este año pasado cumplimos con la 6ª promoción a partir de nuestra inserción dentro del espacio europeo de educación superior. Ya llevamos 6 promociones plenamente consolidadas. Y estamos consolidando nuestra oferta en los másteres dirigidos específicamente al ámbito del diseño. Nos quedaba culminar este recorrido académico presentando ofertas de diseño. En cualquier caso, donde pretendía llegar era a que conociésemos cuál es la estructura de los estudios superiores de diseño en el ámbito educativo español. Dicho esto, me gustaría hacer una reflexión también sobre la función de la investigación en las escuelas superiores de diseño. Todo el ordenamiento jurídico que regula nuestras enseñanzas desde nuestra inserción en el espacio europeo de educación superior reconoce, sí, esta estructura formativa en la que aparece nuestra capacitación hacia los estudios doctorados y también nos reconoce, en paralelo, la función investigadora. La LOE, por ejemplo, nos dice que los centros superiores de diseño deberán fomentar programas de investigación en su ámbito de formación, ¿vale? Recibimos, por tanto, estímulos por todos los lugares para que activemos también la investigación. Pero la investigación no es algo a lo que nosotros nos encontremos, no es algo ajeno a nuestra forma de entender la docencia. Los que seáis de escuelas superiores de diseño sabéis que carecemos de materiales bibliográficos, didácticos, y, por tanto, hemos entendido la función docente no solamente como una función de transmitir conocimiento, sino también nos ha exigido la generación del conocimiento que deberíamos transmitir. Esa generación de conocimiento la hemos logrado desarrollando esa función inherente a la docencia que llamamos investigación.
Por tanto, aunque no se nos haya reconocido, sí que estamos muy habituados a esa función de investigación en el ejercicio de nuestra actividad docente. Además, cabe recordar que la propia naturaleza del diseño como disciplina, como proceso, como metodología proyectual, incorpora la investigación y la hace necesaria en su avance para obtener resultados. Por tanto, creo que el diseño es un ámbito privilegiado para poder hablar de esta función, la función investigación. Pero nunca se nos ha reconocido a los docentes ni a las escuelas esta función. Nosotros en la Comunidad Valenciana, por explicar un poco cómo desarrollamos esta función, cómo se incorpora en nuestra actividad docente, ¿no? En primer lugar, a nosotros se nos reconocen 3 horas, absolutamente insuficiente, 3 horas en nuestra actividad lectiva como actividad de investigación. Digo insuficiente a todas luces, pero por lo menos así aparece. Por otro lado, desde los últimos años, la investigación en los centros, en nuestras escuelas, se estructura, igual que en el sistema universitario, en torno a grupos de investigación. En todas nuestras escuelas se deben de crear grupos de investigación que son las entidades que autónomamente van ejerciendo esta actividad. Y todos los docentes nos tenemos que obligatoriamente adscribir a algún grupo de investigación. Estos grupos de investigación anualmente presentan sus proyectos a la Administración y sus memorias cuando vayan concluyendo. Al mismo tiempo, anualmente, la Administración de la Comunidad Valenciana establece unas convocatorias de ayudas específicas dirigidas exclusivamente a las enseñanzas artísticas en diseño. Estas ayudas vienen a ayudar al menos a una decena de proyectos a poner y a seguir en marcha. Como conclusión, desde mi punto de vista, se está empezando a establecer cierto orden en esa función investigadora que desde distintos lugares se nos pide. Pero queda mucho camino por recorrer. En estos momentos, la función de investigación sigue siendo atendida de una forma casi voluntaria, pese a que se vaya ordenando, de una forma casi voluntaria y con poco reconocimiento. Los compañeros, compañeras que deciden culminar su recorrido académico adquiriendo competencias que le habiliten en la investigación científica de calidad, deben de recurrir a programas de doctorado y en la actualidad deben de recurrir a programas de doctorado ajenos, tangenciales al ámbito del diseño. Una breve revisión de cuáles son los programas que existen en España nos hacen ver que son escasos. Si nos vamos a los 2 focos que destacaba Marcelo, generadores de actividad en investigación, Barcelona-Madrid, podemos ver que en la Universitat de Barcelona, a través de su Facultad de Bellas Artes, ofrece 3 programas de doctorado. Uno de ellos se denomina Estudios Avanzados en Producciones Artísticas, dentro del cual hay 2 líneas de investigación. Una de ellas se llama Investigación en Imagen y Diseño. También en Barcelona existe, en un centro de diseño, BAU, dependiente de la Universitat de Vic, la Universitat Central de Cataluña, existe un grupo de investigación llamado GREDITS, en su traducción al castellano, Grupo de Investigación en Diseño y Transformación Social, que lleva a cabo 5 líneas de investigación. En 4 de ellas aparece la denominación diseño. Si nos trasladamos al otro foco de interés, Madrid, vemos que en la Universidad Complutense de Madrid no hay programa de diseño, no hay líneas de investigación de diseño. No obstante, sí que vemos numerosas tesis doctorales que incorporan la denominación diseño en su título. También en Madrid, en su Universidad Politécnica, hay un programa de doctorado titulado Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad, orientado a la moda, a la arquitectura y al diseño como elementos que configuran el hábitat humano y con ese
con esa perspectiva abordan la investigación en diseño. Nos trasladamos a Valencia y en Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, a través de su Facultad de Bellas Artes, desarrolla un programa de doctorado en arte, producción e investigación, en el que existen 21 líneas de investigación. Una de ellas es diseño. En la misma Universidad Politécnica de Valencia, la Escuela Técnica Superior, otra facultad, la Escuela Técnica, bueno, es una Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, existe un doctorado en diseño, fabricación y gestión de proyectos industriales. Es una titulación y un doctorado dirigidos eminentemente al ámbito científico-técnico de la industria. Podemos concluir, por tanto, que la oferta de estudios de doctorado en el sistema educativo superior español es francamente escasa. Por tanto, creo que queda suficientemente justificada la necesidad de poner un programa de doctorado propio. Por el lado de la oferta, constatamos esa necesidad de impulsar de una forma ordenada la investigación avanzada y la producción científica que se va produciendo en nuestros centros, en nuestro aula, por los docentes, alumnado, etcétera. Al mismo tiempo, constatamos una enorme demanda potencial de este tipo de estudios. Por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, constatamos esa ausencia, esa escasez de estudios de doctorado. Por esta razón, la Escuela de Valencia decidió poner en marcha un programa de doctorado. El programa de doctorado nos habilita, el ordenamiento, nuestros reales decretos y leyes orgánicas nos permiten hacer los estudios de doctorado, pero puntualiza que lo tenemos que hacer conveniados con la universidad, con las universidades. Lo tenemos que hacer juntamente con las universidades. Nos pusimos en marcha y tratamos de convencer a la Universidad de Valencia, que es un buen partner en otros de nuestra escuela, en muchas colaboraciones que hacemos con ellos. El objetivo, obviamente, era tratar de proporcionar a los titulados de diseño pues, esa adquisición de competencias que son necesarias para desarrollar investigaciones avanzadas de calidad, específicas y propias en el ámbito del diseño. Era una propuesta novedosa, es una propuesta novedosa, porque específicamente no encontramos nada parecido en el ámbito de la educación superior, ni tampoco esta colaboración entre una escuela superior y una universidad pública, ambas, para poner en marcha un programa de estas características. Ese carácter novedoso tiene también inconvenientes, ¿no? El proceso de verificación de un programa de doctorado es complejo, es muy complejo. Especialmente se complica más cuando tiene este carácter novedoso y de colaboración de dos instituciones. Una institución universitaria y una institución fuera del ámbito, fuera del sistema universitario. El proceso sería el que aparece en la imagen, ¿no? Es un proceso complejo que requiere inicialmente ese acuerdo entre las dos instituciones que se materializó en noviembre de 2016, en julio de 2016, la Universidad de Valencia, en Consejo de Gobierno, decidió poner en marcha ese programa de doctorado titulado Doctorado en Diseño. Eso ya para nosotros supuso un avance considerable, ¿vale? Específicamente un programa en diseño. En segundo lugar, tuvimos que establecer el convenio. El convenio lo firmamos en noviembre del 16. Es complejo también la firma de un convenio de estas características. La ley nos dice que simplemente tenemos que poner cuáles son los criterios de admisión y cuáles son las normas de elaboración de las tesis doctorales. Nosotros, además, añadimos muchas cosas y, sobre todo, lo hicimos de una forma paritaria. Y esto a nosotros nos hace crecer en estima, ¿no? Todo este programa queda organizado de una forma absolutamente paritaria. Es cierto que la universidad dispone de unos medios que nosotros difícilmente alcanzamos, pero la universidad en esto ha sido generosa, ¿no? Ha entendido que somos nosotros los actores en la investigación del diseño y ha abordado todo este proceso de una forma absolutamente paritaria, ¿vale? Tenemos que hacer el convenio.
se crea una comisión de elaboración de plan de estudios. Este plan de estudios es complejo. En él participamos de forma paritaria, efectivamente, en la universidad y nosotros. Nosotros trabajamos mucho más que la universidad, también lo digo. La universidad nos facilita toda la estructura de su escuela de doctorado. Sabéis que las escuelas de doctorado, las universidades, son las que dirigen, las que gestionan los programas de doctorado. Esto a nosotros pues nos produce cierta garantía de que nuestras propuestas van siendo pues fortalecidas. Posteriormente, la Escuela de Doctorado, que revisó ese plan de estudios que elaboramos, lo envía al Ministerio, el Ministerio lo envía a su vez a la ANECA para que ésta lo verifique, para que ésta haga el informe de posterior verificación, y la ANECA hace un informe que en el mejor de los casos es favorable, informe definitivo favorable, no lo tenemos todavía. Con este informe favorable se remite al Ministerio y el Ministerio a su vez lo remite a la Consejería para que en su caso lo autorice, ¿no? Es decir, es un proceso complejo y largo, ¿no? En nuestro caso, y muy brevemente, ¿no? Muy brevemente, ese plan de estudios, esa memoria que seguimos siguiendo el protocolo de la ANECA, y aquí es importante la figura de la ANECA, que regula, bueno, todo el programa queda regulado en estos puntos que hay aquí, son 8 criterios que vienen establecidos, que se derivan, siguiendo el protocolo de la ANECA, pero se derivan de un Real Decreto, el 99/2009, creo que es, o 2011, no recuerdo ahora. En cualquier caso, lo que tenemos es que convencer que tenemos una propuesta de título muy interesante, ¿no? Y en primer lugar, pues tenemos que convencerles de la pertinencia de hacer esto que llamamos título, ¿no? Tenemos que describir el título, en qué contexto se produce, cómo encaja en la estrategia de I+D+I de las instituciones, de la sociedad, con qué colaboraciones contamos, en qué ámbito internacional nos movemos. Es decir, es complejo. Tenemos que establecer asimismo cuáles son esas competencias que he nombrado, que vamos a trasladar al alumnado para que éste sea capaz, con su adquisición, de desarrollar investigación avanzada, científica, etcétera. Tenemos que establecer cuáles son los mecanismos de acceso y admisión, cuál es ese conjunto de actividades de formación con que vamos a habilitar al alumnado al desarrollo de la tesis. Tenemos que establecer cómo nos organizamos, cómo organizamos todo esto, que es algo novedoso, que es algo nuevo. Tenemos que ser capaces de montar un grupo humano, los recursos humanos, que sean vistos como un grupo que permite la adquisición de esas capacidades. Un grupo, un equipo de investigación con un nivel de investigación que permita la adquisición de esas competencias. Es donde yo creo que está el aspecto nuclear, ¿no?, del programa. Finalmente, los recursos materiales y, como siempre, la Agencia de Evaluación nos exige que establezcamos la medición de resultados, las mejoras, etcétera. En nuestro caso, el programa de doctorado en diseño, cuya propuesta pues, ya está en camino hacia la ANECA, ahora comentaré con un poquitín más de detalle lo que hay, es un programa, como ya he dicho, de doctorado en diseño, dirigido fundamentalmente a todos aquellos estudiantes que hayan sido titulados en másteres en enseñanzas artísticas en diseño. En la actualidad, según la página web del Ministerio, creo que no está actualizada, hay 17 másteres oficiales en el Estado español, ¿no? 17 másteres oficiales. Nosotros vamos ya por la 6ª promoción en algunos de los que tenemos y estamos recibiendo ya esa solicitud por parte de nuestros egresados de másteres, solicitándonos que quieren continuar recorriendo ese camino académico, ¿no? Por tanto, van dirigidos. Este es el perfil idóneo de acceso. Másteres en enseñanzas artísticas, pero también nos interesa que venga gente de otras procedencias, otros másteres, otros DEAs, etcétera. En cualquier caso, a las personas, a los másteres que vienen de otros lugares, nos interesa mucho que tengan una formación en metodología proyectual y la mayoría de nuestros másteres han de reforzar la metodología en investigación. Bien, en cualquier caso, tenemos que establecer, decía,
voy casi concluyendo. Tenemos que componer ese equipo humano, y ese equipo humano, esa capacidad investigadora del equipo humano que hay detrás del programa, se refleja en estos ítems que nos pide la agencia evaluadora. Tenemos que establecer por cada línea de investigación, nosotros vamos a tener solamente una, diseño, ¿vale? Línea de investigación en diseño. Asociada a esta línea debe haber un equipo humano con suficiente capacidad y acreditada capacidad investigadora. Debe haber una serie de avalistas, es decir, investigadores de primer nivel, con tres referentes, vaya. Tenemos que componer un equipo de investigación. En nuestro caso contamos con la Universidad de Valencia, que aporta en estos momentos 21 profesores doctores. Nosotros aportamos 11 profesores doctores. Hay más, pero hemos filtrado mucho este número. Una de las características de un programa de este tipo es que esa capacidad investigadora se ve reflejada en que al menos el 60% de los integrantes del equipo de investigación han de tener suficientemente acreditada su capacidad de investigación. En el sistema universitario esto es relativamente fácil, es complejo, digo, la acreditación. Antes lo ha comentado también Marcelo, pero para nosotros es complicadísimo acreditar nuestra capacidad investigadora, aunque llevemos toda nuestra trayectoria profesional investigando. Es muy difícil, no tenemos ex-senior de investigación, ¿vale? Esto es una reclamación, por tanto, que deberíamos en algún momento trasladar también a la Administración. Esa es la razón por la cual la Universidad de Valencia aporta más, porque inicialmente jugábamos con esa paridad, aporta más investigadores, porque en una de las evaluaciones que nos han hecho, la ANECA no reconoció a ni uno solo de nuestros profesores, le reconoció esa capacidad investigadora, aportando referencias en artículos publicados en revistas indexadas, etcétera, etcétera, pero no se la reconocía a ninguno. Es decir, esto es un hándicap importante. Bien, hay que aportar, además de este equipo de investigación, hay que aportar un proyecto de investigación activo en una convocatoria, de pública concurrencia. Esto también es costoso lograrlo, porque no tenemos ese hábito en nuestros centros. Tenemos uno dirigido al Horizonte 2020, en la cual ligamos la computación y la moda, y el diseño de moda. Hay que aportar 25 contribuciones científicas desarrolladas por el equipo de investigación aportado, y hay que aportar 10 tesis dirigidas por este equipo de investigación, con al menos una contribución científica de cada una de ellas. Esto es lo que se nos pide. Quiero decir, es un proceso complejo, pero además de una considerable magnitud, ¿no? Nosotros nos hemos organizado, básicamente el programa de doctorado tiene una parte de actividad de formación y una actividad de elaboración de tesis. El plan de formación es online, ¿vale? Es online, hay 140 horas de actividades obligatorias y 100 optativas. 240 horas de formación se exige. Y por otra parte, hay que elaborar y defender una tesis. Esto se puede hacer o en 3 años a tiempo completo o en 5 años a tiempo parcial, ¿vale? Estas son las características. Y ya acabo, ¿no? Nosotros hemos presentado 3 solicitudes a la ANECA. Nosotros estamos empeñados porque consideramos que es fundamental que se ordene la actividad investigadora en nuestros centros. Es necesario tanto para nuestras enseñanzas como para el corpus de esto que entendemos por diseño. Creo que es muy importante. Según los cálculos, un programa de estas características, según los cálculos que hemos hecho y las demandas recibidas, ¿no? En un plazo de 5 años podríamos tener unas 40 tesis doctorales específicamente en diseño. En un plazo de 10 años esto aumentaría hasta 140. 140 tesis, seamos conservadores, 100 tesis, en un periodo de 10 años exclusivamente dirigidas a diseño, creo que nos permitiría conceptualizar y avanzar muy mucho en la investigación sobre diseño, ¿vale? Creo que esto es al menos lo que nos mueve a nosotros. Como conclusión, simplemente decía que hemos presentado 3 informes. Aquí nos encontramos
con una actitud, vamos a decir, yo no sé si demasiado favorable, ¿no?, por parte de la agencia evaluadora. Y no digo que sea mala fe, digo, sencillamente están acostumbrados a otra cosa, ¿no? Enviamos una oferta novedosa que es evaluada según ellos vienen haciendo las evaluaciones normales. Esto conduce a que eliminen buena parte del equipo de investigación, a que les cueste valorar la calidad en la investigación sobre diseño de los equipos docentes, la propia capacidad de investigación, en definitiva. Para que os hagáis una idea, y concluyo, la más importante debilidad que observa la ANECA en la propuesta que le hacemos se dirige obviamente al equipo de investigación. Y nos viene a decir, el equipo de investigación que ustedes aportan de la Universidad de Valencia no investiga sobre diseño, no se encuentra ligado al ámbito del diseño. El profesorado que nosotros aportamos es profesorado de primer nivel dentro de la Universidad de Valencia, que es muy buena, pues además primeros espadas y primeras espadas, ¿no? Proceden de distintos ámbitos, proceden desde el ámbito de la creatividad, de los materiales, de la historia del arte, de economía, de marketing, del derecho, incluso de la matemática, de la física, por aquí de los materiales, de la filología, proceden de muchos lugares, ¿no? Esto que nosotros lo vemos como una gran fortaleza para nuestro programa, la ANECA lo ve como una debilidad, ¿no? Nos dice ninguno de estos perfiles investiga sobre diseño. Nosotros le contestamos, todos estos perfiles, al contrario, están en algún ámbito del diseño. Subrayamos esa idea de transversalidad, de que esa multiplicidad de áreas de conocimiento concurren en ese cruce de caminos que nosotros llamamos diseño. Esto es lo que les cuesta entender a la agencia, y digo no por mala fe, sino probablemente porque haya que explicárselo. Quiero recordar, los másteres se encuentran en estos momentos implantados en nuestras enseñanzas. Yo participé directamente tratando de convencer al director de la ANECA en aquel momento de la pertinencia de que la agencia evaluadora autorizase esos másteres, porque directamente decía que eso no encajaba en el sistema educativo superior español. No podían valorar los másteres, hasta que tuvimos que convencerle de que por supuesto que sí, ¿vale? Creo que estamos en ese punto, ¿no? Creo que estamos en ese punto. En cualquier caso, y voy concluyendo ya, ese es el estado de la cuestión. Vaya, estamos en estos momentos planteando una tercera, la primera, la verdad, que fue para que aprendiésemos. La segunda, desde mi punto de vista, fue fuerte, y yo me he leído los 64 programas de doctorado que tiene la Universidad de Valencia. Esta tercera, tenemos mucha confianza, se encuentra en estos momentos ya saliendo prácticamente, en la posición de salida. Y yo personalmente soy muy optimista, pero además creo que es necesario. Soy optimista por la propuesta, pero porque creo que es necesario. De una forma natural, la evolución de nuestras enseñanzas conduce a la implantación del doctorado y a esa ordenación de la producción científica que se están produciendo en nuestras escuelas. Gabriel, antes de que termines, me gustaría hacerte unas preguntas. Aquí hay mucha gente que forma parte de escuelas superiores de arte y diseño. Creo que, si no me equivoco, este sería el primer programa de doctorado. Sí, sería es decir, que marcaría jurisprudencia. jurisprudencia, es decir... Debería marcar jurisprudencia, igual que marcó jurisprudencia el primer máster en enseñanzas artísticas dentro de la ANECA. A partir de ahí, las cosas empezaron a ir rodadas. Vale. Pero el primero costó muchísimo. Vale. Es decir, que tu planteamiento para crear el programa, que es factible, que es un proceso largo, ya vais por el tercer año de este trabajo, pero que si aquí hay escuelas o responsables de escuelas, esto se puede hacer. Por supuesto. Me imagino que en este proceso, creo que diplomáticamente no lo dices, pero debes haber encontrado muchas oposiciones. Oposiciones por parte de quién, no de otras universidades, no sé, la Politécnica de Valencia, sin ir más lejos. Oposiciones tampoco. Lo que sí que hemos notado es, primero, que la ANECA sea capaz de entender qué es lo que estamos planteando, y quizás es posible que haya reticencias por parte del sistema universitario
a que ese espacio que es el doctorado, hasta ahora monopolizado en el sistema universitario, se abra a otras instituciones de educación superior. Y yo creo que básicamente serían reticencias, Vale. más que bloqueos. Vale. Sí que notamos unos informes que retuercen a veces, encontramos unos informes un poco retorcidos, los informes que ha enviado la NECA. Yo no quiero pensar que detrás haya nadie, ni mucho menos. Vale. Pero vamos. Otra pregunta. Una persona que ha cursado un máster, tanto universitario ¿Sí? o dentro de una escuela superior de diseño, ¿tiene acceso a ese Por programa supuesto, de doctorado? reúne los requisitos de acceso y deberemos comprobar las condiciones de admisión, ¿vale? Tanto de España como de fuera de España, ¿vale? Vale. Cualquier... Bien. Y por último, me parece que frente a lo que es la formación de las escuelas superiores, con 3 horas de investigación no se va a poder... absolutamente... Nunca va a cerrar esto, ¿no? Efectivamente. El problema es que está pasando. Lo que pasa es que estamos dedicando nuestra investigación fuera de nuestra jornada laboral. ¿Vale? Por supuesto que estamos investigando todos los compañeros, pero Sí, con sí, una sí. carga especial de trabajo. Muy bien. Porque creemos en ellos, básicamente. Bien. Y no sé si tenías algún otro tema para concluir esta... Yo simplemente, para concluir, en primer lugar, el programa de doctorado se inserta en lo que podríamos empezar a llamar la investigación en diseño. Es decir, no es más que una pata más necesaria. Creo que de lo que tenemos que hablar, creo que es circunstancial que hoy estemos hablando de la puesta en marcha de un programa de doctorado. Esto lo aceptaremos con normalidad en poco tiempo y yo creo que tenemos que hablar de la investigación en nuestras escuelas. Y la investigación en nuestras escuelas exige un programa de doctorado, pero también exige, tú lo decías, la acreditación de nuestro profesorado, la acreditación de la investigación para nuestro profesorado, el traslado de esa acreditación en nuestra jornada lectiva, claro. El reconocimiento, en definitiva, de la actividad investigadora. Creo también que es necesario, para hablar de investigación y para hablar de investigación de la Escuela Superior de Diseño, que se empiecen a producir foros en los que se puedan divulgar los resultados, congresos, publicaciones. Experimenta está haciendo un trabajo considerable también en esto. Gracias. Nosotros estamos tratando de que revistas científicas hagan monográficos de diseño. El año pasado lo conseguimos con una revista de carácter científico, EARI, publicada en Valencia, que dedicó un monográfico a trabajos en diseño. Creo que todo esto debe de conformar el sistema de la investigación en nuestras enseñanzas. ¿Vale? Y poco más que bueno, pues, animar a todas las escuelas a seguir un poco en esta Luego dirección. abrimos una ronda de Efectivamente, preguntas. y fortalecer esa función inherente a la docencia que nosotros tenemos y que además debemos contemplar más allá de nuestras escuelas mediante la transferencia, por supuesto, al tejido productivo y a la sociedad en general. Creo que todo eso es el recorrido que nos falta por recorrer. Muchas gracias, Gabriel. A vosotros. Juan Aguilar, tengo un amigo en la Universidad de Deusto que me dice, bueno, cuando tienes el doctorado es como que sabes conducir, pero realmente el carnet de conducir te lo da la acreditación. Tú lo acabas de hacer, ¿no? Hace unos poquitos meses. Cuéntanos cómo fue este proceso, porque tampoco es fácil, ¿no? Es penoso. Voy a intentar que no paséis el mal trago que yo pasé. Bueno, buenas tardes a todos. Gabriel, la radiografía que hace me parece especialmente interesante en el foro en el que estamos, ¿no? La radiografía de la situación en la que estamos, ¿no? Yo entiendo que mi perfil un poco en la mesa tiene que ver con posiblemente la experiencia profesional y la perspectiva que tengo siendo docente en una escuela superior de diseño, pero también siendo docente en la Universidad de Málaga, ¿no? Os puedo asegurar que sin cambiar de disciplina, o sea, siendo docente en el ámbito del diseño, cuando vengo de Granada a Málaga, de dar docencia en una escuela superior para dar docencia en la universidad, os puedo asegurar que hay un cambio de plano radical, como si estuviésemos en otra fase distinta, ¿no? Eso se produce siempre por las pedrizas, ¿vale?
Yo hago siempre este cambio de plano a una altura del camino porque de pronto realmente, estando en el mismo ámbito de la docencia, la estructura de las escuelas superiores, las estructuras de la universidad son dos ámbitos totalmente distintos, ¿no? Los que hemos tenido una trayectoria profesional y somos docentes de escuelas superiores de diseño, donde nuestra aporte o nuestro desarrollo investigador tiene más que ver con el ámbito profesional, a veces tenemos muchas dificultades en el ámbito académico, universitario me refiero, ¿no? Yo soy reciente acreditado ayudante doctor, contratado doctor, algo que hasta es difícil explicar a la familia, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Eso me dijo mi familia. ¿Ya? Y le dije, no. Quedan otras titularidades, pero bueno, esta parte bien, ¿no? Realmente es complejo por una razón, porque cuando intentas rellenar el currículum para ser acreditado ayudante doctor, hay muchos ítems que nosotros no podemos rellenar. En tareas de investigación, nuestra capacidad es mucho menor que la de un profesor universitario que lleva los mismos años que nosotros en una escuela superior de diseño, por las razones obvias que planteaba Gabriel, ¿no? Es doblemente complejo en este caso, ¿no? Y evidentemente es un reto y un hándicap a la vez. Hay que intentar ver de qué manera, a través de revistas científicas, a través de impulsar, que creo que esto es lo importante, el acceso a la investigación por parte de los profesores de las escuelas superiores de diseño, ¿no? Y creo que hemos conseguido implantar de una manera muy eficiente, en este caso, la formación en grado en diseño. Cualquiera lo diría, en el 2003 o algo así, cuando la Universidad de La Laguna planteamos esto como una posibilidad, escuelas superiores y universidades, que parecía que nunca se iba a producir, bueno, ahora es una realidad, ¿no? Creo que el reto está ahora en entender que esto es un paso para un desarrollo posterior, que es la investigación y el desarrollo de programas de doctorado, inevitable, si no nos quedamos a mitad de camino o al principio de un camino que no va a tener sentido si no se completa, ¿no? Esto, por supuesto, ¿no? Por lo menos nosotros desde el ámbito académico en la universidad y desde el ámbito de las escuelas superiores de diseño lo entendemos así, ¿no? Es muy complejo, no voy a entrar en esto, pero es muy complejo como profesional y como docente poder cumplir los ítems o los criterios que solicita la universidad para ser ayudante acreditado doctor y mucho menos, no voy a entrar ya en esto, titular, ¿no? Posiblemente sea algo mucho más complejo, ¿no? Creo que el reto, como planteamos y tú describías bien, está en el desarrollo de programas de doctorado, en este caso, ¿no? La posibilidad de establecer programas de doctorado, porque realmente la demanda, en este caso, empieza a ser importante, ¿no? Y hay que cubrirla, ¿no? Y creo que debemos construir en este sentido nuevos escenarios, ¿no? Yo me voy a centrar en las posibilidades y en las probabilidades de Andalucía, ¿no? Posiblemente un territorio donde así no es cuestión de cantidad, evidentemente, ¿no? O sea, no es cuestión de que en Andalucía haya más escuelas que en otro territorio y por tanto haya más alumnos, haya más docentes y como en cantidad estamos por arriba, pues debemos nosotros tener, ¿no? O impulsar, ¿no? Sino también por las posibilidades que tenemos, ¿no? Las posibilidades de contar con un número importante de escuelas y de docentes y de estudiantes, ¿no? Creo que aquí se pueden plantear escenarios de trabajo interesantes, pero se deben hacer compartidamente desde abajo y desde arriba, ¿no? O sea, desde abajo los que estamos impulsando programas, las escuelas, los profesionales que entendemos necesario encontrar escenarios de investigación para desarrollar la investigación en diseño, pero desde mi punto de vista, personalmente o profesionalmente, mejor dicho, desde arriba. Desde arriba me refiero a través del artículo 58 de la LOE, que establece que las consejerías, en este caso, impulsen programas de doctorado en relación o de forma compartida con las universidades. Es muy difícil hacerlo desde abajo hacia arriba. Es extremadamente difícil desde una escuela superior hablar a una institución como la universidad. El primer problema es a quién me dirijo para hablar de esto, en este caso, ¿no? Creo que si ese trabajo se hace desde arriba también, posiblemente sea muchísimo más fructífero y desde mi punto de vista necesario, ¿no? Creo que estamos en un escenario complejo. No digo complicado, digo un escenario complejo, en este caso, que hay que recorrer, ¿no? Pero estamos aquí Junta de Andalucía, Consejería de Educación, estamos en Ministerio, ¿vale? Creo que también otros agentes que son importantes, en este caso, que son las instituciones, los docentes, los profesionales y las empresas de referencia, ¿no? Y estamos viviendo las patologías de un cambio de escenario. Este es el problema de la ANECA cuando no reconoce algo porque no se ajusta a un cliché que ya no sirve.
Entonces, de alguna manera, creo que hay que contar con todos los agentes. Y si no, estaremos haciendo un programa que de alguna forma estará viciado, simplemente, ¿no? En este sentido, ¿no? Y creo que tenemos que encontrar una fórmula, ¿no? O tiene que haber una fórmula para que esta iteración o relación entre Junta de Andalucía, en este caso, Consejerías de Educación, universidades, ministerios y el resto de los agentes que antes mencionaba puedan coparticipar en programas de doctorado que tengan también incidencia y valor de uso en la sociedad, en este caso, ¿no? Y si no hay una fórmula, creo que estamos aquí los que tenemos que generarla. Es tan simple como esto. Estamos los agentes que tenemos que ver con esa implantación, ¿no? Y, por tanto, si no hay mecanismos porque tienen que ver con un modelo de otra época, pues nos tocará a nosotros, evidentemente, establecer estos modelos. No creo que sea responsabilidad de otros y que, en este caso, tenemos que asumirlo como una tarea, ¿no? Para intentar generar este escenario del que estamos hablando, ¿no? Solamente esto. Muchas gracias. Muy bien. Lili, antes que nada agradecer tu presencia aquí. Ya te hemos puesto al día de nuestras penas. Como sabes, idealizamos la educación finlandesa, pero nos gustaría saber desde dentro, en especial de la Alvar Aalto University, cómo son estos procesos allí. Sí, gracias. Gabriel, ¿te puedo pedir que me ayudes? Vamos a hacer aquí de esto colaboración. Entonces, un punto que quiero decir antes de introducirme como respuesta. Gabriel es el que acaba de hablar y Juan. Sí. Y entonces nosotros tenemos un refrán, no sé, allá en Puerto Rico, yo no sé si aquí lo usan también, dice, el que le toca el sayo que se lo ponga, ¿no? Entonces, tú hablas de que, bueno, pues si esta es la labor que nos ha tocado, pues obviamente la están haciendo, ¿no? Y lo mismo con lo que nos ha presentado Gabriel de su situación en el centro, en Valencia, el Centro de Educación de Diseño, ¿es que se llama tu institución? Doctorado EAES de Valencia, Escuela Superior de Diseño. Perdona que no están todos los títulos aquí. La situación que tú me describes de el plantel trabajando horas extras para llenar los requisitos, eso es yo creo que es parte de la vivencia que tienen todos los que están involucrados en la docencia hoy en día, ¿okay? Y que quieren hacer algún trabajo de diferencia. Entonces, yo primero le quiero dar las gracias al Instituto Iberoamericano de Finlandia, SARI, y bueno, toda la gente que está envuelta en poder mantener esa institución aquí en España. Las gracias por permitirme, darme la oportunidad de venir a este foro y poder compartir con los colegas aquí. Y también le quiero dar las gracias a todos los organizadores de este congreso, mesa de trabajo, como sea que, ¿verdad?, que le quieren decir. Me voy a disculpar de antemano si en el castellano en algún momento fallo, porque realmente no lo utilizo todo el tiempo. O sea que, ¿verdad?, la gran mayoría de mis comunicaciones son en inglés o en finés. Entonces, ahí vamos. A ver, hay problemas con esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Grande esto? Está grande en la pantalla, mi amor, está perfecta, sí. En la máquina aquí es la que no. Sí, entonces simplemente si me la avanzas, entonces mi nombre es Lili Díaz Comonen y yo soy profesora de nuevos medios. Nuevos medios y tecnología en lo que se conoce como el Media Lab Helsinki, que ahora es parte de la Universidad de Alvar Aalto. Y ¿cómo es que una puertorriqueña de padres venezolanos acabó en Finlandia? Bueno, hace 23 años yo fui a Finlandia precisamente porque quería hacer un doctorado en arte,
Yo vivía en Estados Unidos, en Nueva York, y allí todavía no habían programas de doctorado en el área que yo quería. Sí habían 2 programas, uno en la universidad en Harvard, pero era hacia la arquitectura, y el otro era en North Carolina y era más bien diseño industrial. Entonces, pero, pues como da la casualidad, y ahora si me puedes dar en la próxima diapositiva, por favor, en Finlandia sí da la casualidad que existía el doctorado en arte. Y sí, esa misma, esa está correcta. Pero no cambia. No cambia. No, si le das a esta flechita aquí. Sí, ¿No? Ahora, vale. Ahora Okay. está, sí, bueno, gracias. Y también aquí está Juan, que si no, él me puede ayudar. Yo por lo general tampoco, últimamente hace tiempo que no uso PCs, uso más bien la Macintosh. Entonces, bueno, y entonces voy a explicar un par de cosas también sobre el sistema académico allí. El doctorado, hay más de un doctorado de arte en Finlandia. Está el doctorado en Bellas Artes, que ese es el doctorado que se otorga a las universidades de arte propio, como es la antigua Academia de Arte, la Academia de Teatro y la Academia de Música Sibelius. En donde yo estudié, que se conocía como la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki, se otorga un doctorado en arte y diseño. Y de acuerdo a la ley, ese doctorado es un doctorado que reúne la práctica del diseño basada, como lo que están tratando de hacer aquí, en la práctica artística hacia el dibujo, pero también tiene una pauta distinta que dice que en la cual tú tienes que probar a través de una tesis tu conocimiento científico. En otras palabras, los 2 ramos vienen juntos y eso está por ley. Y esa es una de las cosas que han sido, por una parte, yo pienso que ha sido lo que nos ha podido, ¿cómo se diría?, llegar al punto que estamos, que ahora nosotros, si tú estás hablando de producir 10 tesis al año, ahora mismo en la Escuela de Arte se producen 25, 26 tesis al año. En tópicos que son lo que se llama multidisciplinarios, interdisciplinarios y algunos hasta transdisciplinarios. A la misma vez, pues está entonces también la interrogante, bueno, y el arte, ¿por dónde viene? Pero eso ya es otra pregunta y entonces es tópico para una conferencia de por sí, ya las ha habido. Entonces, bueno, pues la Universidad de Alvar Aalto, como pienso yo que se traduciría en español, se forma en el 2010 y es el resultado de la unión de 3 universidades, 3 institutos que eran independientes y de bastante antigüedad. Por ejemplo, la Escuela de Negocios, que data de 1911, la Universidad de Tecnología de Helsinki, que data del 1849, y la Universidad de Arte y Diseño, que data alrededor del 1871. También, a ver porque casi no veo, sí, nuestro primer doctor fue una mujer, Päivi Hovi Wasasterna. Ella completó en el 1991. Bien. Entonces, en el departamento donde yo estoy, que es un departamento que se formó en el 2010, cuando se hizo la fusión de las universidades, es el departamento de Media. Lo pronuncio en inglés porque me parece que el concepto pues, es como un concepto bastante anglosajón. En esa fusión está arte, comunicación visual, diseño de información, fotografía y los nuevos medios, que viene a ser el Media Lab. Si me das la próxima diapositiva. Entonces aquí simplemente es para mostrar mi tesis de doctorado en una reseña que se hizo en el magazine de los
diría la Unión de Museos de Finlandia, Museoliitto, tendría que ser la Organización de Museos de Finlandia. Yo lo pongo, para mí esto es una cosa que es de mucho orgullo, porque es parte de lo que se ha discutido aquí, ¿verdad? El hecho de que cuando mi disertación salió se reseñara en uno de los medios de comunicación de una organización en la cual los que están envueltos son gente que todos tienen doctorados, que todos trabajan en otras disciplinas, en las humanidades y las ciencias. Esta tesis era una tesis era multidisciplinaria, era una tesis en la cual yo combinaba el arte con la arqueología y el diseño. Y para darte una idea de cómo era la investigación, básicamente lo que yo hice en ese momento fue que enfocándome en los instrumentos que se usan para crear representaciones visuales, como la fotografía, el dibujo y también la representación digital de la imagen. Hice una comparación de cómo los artistas usan esas herramientas para crear imágenes, cómo los diseñadores usan esas representaciones para crear imágenes también, y cómo los arqueólogos las utilizan para crear imágenes. Y entonces, cómo esas imágenes se utilizan como fuente de conocimiento. Uno de las personas que presentaron más temprano esta mañana hizo mención de cómo pues, no le parecía que los diseñadores eran generadores de conocimiento. Entonces, para mí era importante de esa forma, fue la forma que yo encontré de cómo disputar eso y decir, eso no es cierto. Los diseñadores sí crean conocimiento. Usan distintos medios que el docente más tradicional, quizás. Entonces, si pasas a la próxima diapositiva, no avanza, sí, avanzó, perfecto, gracias. Es que como no las veo allá. Entonces, esta imagen básicamente es un resumen, porque en mi universidad, y específicamente también en mi departamento donde yo dirijo los estudios de doctorado, por lo general hay una tesis escrita que se defiende públicamente y también que se evalúa con evaluadores externos, y también por encima de eso hay usualmente proyectos, ¿verdad? Y entonces este fue el proyecto que yo hice, y entonces en mi proyecto, ¿qué fue lo que hice? Y bueno, trabajando con arqueólogos y con un grupo de mi departamento, creamos un archivo digital para los arqueólogos. Y en este archivo digital, que todavía, por cierto, esto fue en el 2002, o sea que han pasado muchísimos años, la idea también ahí era que como era diseño digital, había todo tipo de cuestiones importantes como, bueno, cómo se pueden diseñar los contenidos digitales para que entonces se puedan renovar fácilmente. Y que 20 años después ese archivo todavía está en línea y se consulta. Que no es como que tú haces una aplicación digital y ya a los 3 o 4 años no sirve. Entonces, esa es una interrogante súper importante, ¿verdad? Que un diseñador pues está en la posición de poder decir algo sobre eso. Entonces, el archivo de por sí el tópico eran materiales en una excavación de los 1300 en el suroeste de Finlandia. Entonces, en la próxima diapositiva, y gracias por ayudarme con esto, que no, es que no llego. Perfecto. Entonces, aquí les muestro simplemente una imagen de otro proyecto que yo realicé, el facsímil digital el mapa de México de 1550, que fue un mapa del cual yo había leído, había estudiado, pero nunca lo había visto. Y bueno, por fin me enteré que estaba en Suecia y logré convencerlos a ellos de que podíamos hacer este proyecto. Entonces, en este caso se trata de una cosa que también todos ustedes la han mencionado,
¿qué sucede cuando empiezas a tener doctorados en diseño? Bueno, pues entonces sucede también que empiezan a nacer, pienso yo, nuevas disciplinas y nuevas formas de hacer diseño, ¿verdad? Y yo diría que en el caso mío fue no solamente hacer un doctorado en diseño, sino también inventar mi práctica como diseñadora y la disciplina que en aquel momento, cuando se realizó mi tesis, que bueno, la empecé en el 96, esto de la combinación de materiales de herencia cultural con tecnología digital no habían quizás 4 o 5 personas en el mundo trabajando en esto y todos sabíamos quién era. Y ya hoy en día no es así, hay todo tipo de journals, conferencias, enciclopedias, de todo. Entonces, este es el mapa de México de 1550 y entonces en este caso, aquí, aparte de trabajar con el contenido del mapa de por sí, para atrás, el facsímil del mapa de México de 1550, que se le atribuye a Alonso de Santa Cruz, quien fue secretario del rey Felipe II. El original se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, en Suecia. En este caso, el proyecto tenía distintas facetas, incluyendo hacer una reconstrucción tridimensional del mapa, debido a que el original fue hecho en pergamino y a través de los años se ha encogido y posee ahora una forma tridimensional, o sea que la idea era de capturar esa forma y entonces más esa forma que es intrínseca al objeto, más lo que está dibujado, está pintado encima del mapa. Y en aquellos momentos no existía la tecnología para, hoy en día, sí, 20, 25 años después, sí es común hacer fotogrametría, es común, pero en aquella época no existían los métodos para poder acceder a esa data. Entonces yo tuve que buscar una persona, a ver, o quién era que nos iba a poder ayudar, y efectivamente fue el director del Instituto de Remote Sensing en aquel momento era la Universidad de Tecnología de Helsinki, ahora son estamos juntos en la misma universidad. Y él fue el que básicamente adaptó lo que se llama fotografía aérea en estéreo para poder usarla con el mapa, y obtuvimos el permiso, fuimos y lo retratamos. Y entonces creamos un modelo tridimensional del mapa que al principio, la primera vez, no lo podíamos ver más que bien poquito porque era tan y tan grande el archivo. Aparte de eso, entonces estaba el problema de poder desplegar el facsímil en la red, que era casi imposible, o sea que hubo que conseguir una manera y también pues trabajando con el departamento de computación de esto se desarrolló una metodología para poder, que hoy en día la utilizan distintas herramientas para poder desplegarlo. Y entonces la parte del contenido histórico, que entonces lo que decidimos era que nos íbamos a enfocar en las leyendas del Centro Histórico de México, y ahí trabajamos con la Iberoamericana de Ciudad de México para hacer una recopilación de las leyendas y crónicas del Centro de México. Entonces ahora vamos a este proyecto, que es el proyecto del pabellón finlandés en la Feria Mundial en París del año 1990. Este es un proyecto que es muy especial para la historia del diseño, porque la Feria Mundial en París fue la primera vez que se hizo una muestra de diseño de artefactos finlandeses a un nivel internacional. Esto fue una situación también que había una situación política un tanto cargada, porque en aquellos momentos Finlandia todavía pertenecía a Rusia, y por supuesto se suponía que las cosas finlandesas se desplegaran en un pabellón ruso, pero se le considera como un hito en el sentido de que
artistas y los artistas finlandeses intelectuales, ellos de distintas maneras también, esto es una cosa que es un proceso de por sí, para describirlo, consiguieron que se les diera el permiso para tener su propia sede y entonces y allí pues se enseñaron estos artefactos y bueno, la cuestión era que el pabellón no era, aunque cuando uno ve las imágenes uno se imagina que era un edificio de piedra, no lo era. Era un edificio que estaba hecho como de piedra cartón, ¿no? Y era para solamente la duración de la feria. Entonces, cuando se terminó la feria, pues el pabellón lo destruyeron y el contenido fue a distintos sitios. Las partes que eran permanentes también se vendieron. Y entonces el pabellón existía como un recuerdo. Era una narrativa que tú leías los libros de historia, ¿verdad? Y entonces veías, bueno, el primer capítulo era el pabellón, ¿verdad? ¿Dónde está el pabellón? No existe, ¿verdad? Y entonces aquí la idea fue que fue eso fue una idea mía, hablando con un colega, un profesor de historia de la Universidad de Helsinki, bueno, y no pudiéramos utilizar tecnología digital y en específico realidad virtual, ¿verdad? Entonces aquí lo que se despliega en la imagen que está arriba, porque es cómo lo realizamos para una exhibición en el Museo Gallen Kallela, en el cual utilizamos un interfaz que utiliza los gestos, ¿verdad? Puedes enseñar la próxima y entonces aquí lo pueden ver cómo está ahora en el Museo del Diseño en Helsinki. Estos son proyectos, como pueden ver, si hasta ahora lo han seguido, pues son proyectos que duran años, ¿verdad? Porque la cuestión, y creo que esta es una de las cosas que también se ha surgido esa interrogante, ¿verdad? De bueno, ¿y cómo nosotros vamos a hacer investigación en diseño, verdad? Pues no, o sea, es igual que la investigación en otras disciplinas, que pues puede ser que un profesor esté 20 años estudiando el trabajo literario de un personaje en el siglo XVI. Lo mismo sucede en diseño, que no es una cosa del momento de que no es una cosa del momento que de esto que tú puedas bueno, entonces ahora si vas al próximo, y ahora yo quería enseñar, yo traje un vídeo, no sé si verdad, ¿tengo tiempo de enseñar el vídeo? Son 3 minutos. Sí. Bueno, si sales de la carpeta. Y entonces la cuestión para el de Brown María. Entonces aquí te voy a enseñar sí, pero entonces podéis llamar al chaval así está bien. yo no sé si se ve porque deberían bajar la luz, pero a lo mejor no se ve. El vídeo sí se ve. Sí, bueno, pues sí, porque
proyecto es la reconstrucción del Braun Maria, que es un barco que se hundió en las aguas de Finlandia en el 1767. Y nosotros hicimos una reconstrucción histórica con Museo Virasto, vendría a ser la Agencia de Patrimonio Cultural de Finlandia, y con el Museo Marítimo. Al igual que en todos los proyectos que les he mostrado, trabajaron estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. Ellos trabajan como miembros del proyecto, haciendo distintas labores, como por ejemplo el diseño de la interfaz, el diseño del contenido, y a la misma vez, mientras van aprendiendo cómo hacer diseño, van también aprendiendo cómo hacer historia, porque en todos estos proyectos que están envueltos con materiales históricos, eso es parte, ¿verdad?, de la docencia, entonces, o del aprendizaje. Cuando nosotros terminamos el proyecto, siempre se requiere que todo el mundo tenga que escribir papeles de investigación, y los cuales se publican en journals que sean de investigación también. Entonces, bueno, pues espero haber podido darles, por ejemplo, una pequeña ojeada cómo pues, es mi práctica como profesora de diseño, y que estoy a cargo de los estudiantes de doctorado y también algunos de maestría. Gracias. Muchas gracias, Lili. Si Javier me permite 5 minutos, abrimos unas preguntas. Me gustaría conocer vuestra opinión, si tenéis alguna pregunta, sugerencia para hacer a la mesa. Sí. Vuestra presencia, vuestra enseñanza. Gabriel, tú que se ve que conoces no sé, ¿se me oye, Gabriel? Más o menos, ¿no? Tú que se ve que con el tema del plantear el programa de doctorado con la normativa, ¿por qué crees que las enseñanzas artísticas superiores, claramente en danza, en música, los conservatorios, la universidad, digamos, ha respetado de alguna forma la legislación y no hay música, danza o arte escénica en la universidad, pero por qué en el campo del diseño, que tú conoces bien, sí crees que hay esa disputa de la que tú hablabas? Fíjate que en el ámbito de la música, por ejemplo en musicología, donde, por ejemplo, la ratio cambia, la ratio en el grado en música en muchas ocasiones es 1:1, un profesor, un alumno. Eso exige unos recursos que a lo mejor no le resulta atractivo a la universidad, pero la universidad en musicología sí que está poniendo en marcha grados, ¿no? Y está poniendo en marcha másteres y doctorados, másteres, perdón. En aquellas disciplinas dentro de la música que sí que entran más en su lógica académica, sí que están entrando. Esa es mi opinión, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quería preguntarle también a Ariel, porque has comentado antes que en el programa de doctorado habéis tenido problemas para el reconocimiento de la labor investigadora que tenían los docentes. Dices que también que hay 3 másteres ahora mismo en Valencia que están... ¿También habéis tenido que justificar o habéis tenido esa problemática con ANECA para justificar? No, porque para presentar un máster, nuestras enseñanzas, la capacidad investigadora se mide con el porcentaje de doctores que forma parte de la impartición de ese máster. Entonces, simplemente lo que se mide es doctor, no es doctor. ¿Es doctor? Perfecto. No se mide la capacidad investigadora. Pero aún así también puede haber problemas con esa diferencia que hay del sistema universitario a nuestra estructura para que haya un número mínimo de profesores doctores, ¿no? Que en nuestro caso, desde la Escuela de Arte de Almería, estamos trabajando en un máster de diseño de interiores y vemos que hay como unos requisitos mínimos de cumplir
un número determinado de profesores que son doctores, ¿no? Claro, y entonces, como no hay esa estructura, tienen que proceder de disciplinas que sean tangenciales, ¿no? Entonces, no sé si habéis tenido ese problema en Valencia de cumplir esos mínimos. No, en este caso nosotros no hemos tenido problemas, es decir, hay suficientes doctores en la escuela como para asumir la docencia. A mí no me parece mal, ¿eh? Estamos hablando ya de un nivel avanzado de docencia, ¿no? De docencia e investigación. El máster, puede ser investigador, profesionalizante o académico. Puede parecer razonable la exigencia de un porcentaje de doctores en la impartición del máster. Sí que te digo que a la universidad el porcentaje que se le exige es mayor que el nuestro. ¿Puedo comentar sobre...? Aquí yo tengo el micrófono, gracias. Una de las cosas que de esto que sucedió, yo me doy cuenta porque he participado también ya desde bastantes años en los procesos de doctorado de mi universidad, es que, por ejemplo, al principio no habían suficientes doctores que fueran doctores en diseño, o sea, que fueran diseñadores ellos mismos o artistas. Y de la forma que ese problema se resolvió fue que nosotros teníamos profesores que eran profesores de arte, profesores de filosofía. El doctorado nuestro al principio era bien enfocado hacia filosofía, porque de esto, yo pienso que, y me parece que de esto que fue bien acertado en el sentido de que se vio en la filosofía como una área base, ¿verdad? En la cual, pues, tú quieres tener un doctorado, pues entonces el área de conocimiento, si vas a decir conocimiento que no sea práctico, es la filosofía. Entonces, sí, teníamos unos cuantos que eran de filosofía, de historia, pero ya ahora, años después, casi todo el mundo tiene ya la formación y también uno de los grandes retos fue también precisamente cómo habilitar que el personal nuestro tuviera doctorados, ¿verdad? Que ellos mismos se habilitasen, sacasen su doctorado y entonces también que a través de la escuela subieran la gente que entonces se educaba como doctor. O sea que eso no es una cosa que, pienso yo que no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso que toma tiempo. Sí, Teresa. Por otro camino, ¿no? Desde el encargo, desde clientes sensibles, ¿no? a incorporar diseño, yo sí he tenido la oportunidad de empezar a trabajar con historiadores, sobre todo medievalistas, pero también con antropólogos, que primero entraban de manera convencional a pedirnos, bueno, pues diseñar marca o diseñar web, diseñar comunicación, cuando ya estaba todo hecho, pero también ascendiendo en la escalera del diseño van entendiendo que nos pueden llamar desde el principio y empezar a intervenir en el diseño de los propios procesos y desde ahí creo que podríamos encontrar un camino también para, codiseñando con ellos los proyectos, investigar también, ¿no? No sé hasta qué punto numéricamente es importante ya. Al respecto tengo mucha curiosidad por saber lo que va a pasar en los premios de la BID 18 de diseño e investigación, porque ahí, bueno, pues habrá a lo mejor ya proyectos en este sentido, ¿no? Que nos podrán decir si esto, bueno, pues va a ir extendiéndose y realmente es una oportunidad. Yo la intuyo, sobre todo en las humanidades. Sí, yo comparto tu reflexión, efectivamente, y también cabe hablar de la conceptualización de la investigación en diseño, que tiene sus peculiaridades que probablemente la hagan distinta a otro tipo de investigación más vinculada a otras lógicas, ¿no? Yo creo que sí. Debemos de empezar a reflexionar y se produce, en el momento que hablamos de investigación en diseño, surgen estas ideas. La comparto totalmente, sí. De la mesa, hay comunidades autónomas en nuestro territorio que dan la posibilidad de estar un año de excedencia pagada para tu formación personal, o sea, para desarrollar o la tesis doctoral o terminar
una investigación. Entonces, claro, hay unas diferencias entre comunidades autónomas muy grandes, porque, por ejemplo, en Andalucía, donde estoy yo ahora mismo trabajando, eso no existe. Pero en Valencia tampoco, pero creo que en Asturias sí que hay. En Castilla y León lo hubo, luego lo quitaron. Entonces, bueno, pues ahí está un poco lo que hablábamos al principio, que el unir esos esfuerzos para que el profesorado de las escuelas superiores de diseño tenga tiempo para poder terminar sus doctorados o sus estudios de investigación también es fundamental, porque si no tenemos horas en nuestro horario normal y tampoco tenemos otro recurso para poder formarnos, la vida no te da, o sea, es que la vida no te da. Yo no sé, Gabriel, cómo tú has podido hacer este trabajo que felicito. Gente, porque hay mucha más gente. En todo caso, yo creo que sí, ahí también se plantea, y muchas veces lo hemos comentado en foros de este tipo, probablemente sea necesario algo así como una ley orgánica de las enseñanzas artísticas, ¿no? Algo parecido que marque el marco mínimo común para todas las comunidades, porque si no, efectivamente, cada una vamos a ir a un ritmo. Nosotros vamos a abordar el problema de la acreditación en la Comunidad Valenciana a través de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. Es que entonces hablar de un proyecto común es muy difícil, porque... Claro, porque carecemos de ese marco común efectivamente, mínimo. de ese espacio común. Pero estos espacios donde venimos todos, las asociaciones correspondientes, las confederaciones, yo creo que deben de empezar a adoptar ese papel de grupo de presión hacia los ministerios y efectivamente dotarnos de ese marco mínimo común, que si no, pues cada uno nuestro corralito nos apañaremos. Hacemos lo que podemos y luego escuelas como la vuestra, pues que son un precedente para otras escuelas y para otras comunidades, ¿no? Vosotros lleváis un camino que, bueno, que tengamos que agradeceros, ojalá, en poco tiempo, ¿no? Espero que así sea, ¿no? ¿Tenías una pregunta? Sí. Sí, tú. Estabais hablando antes de la acreditación o del número de doctores y que si no se reconocía la capacidad investigadora a las propuestas que venían de nuestra escuela. Bueno, es que yo creo que es una pescadilla que se mueve la cola, porque esto es un proceso que ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Claro, ¿qué pasa en música? ¿El doctorado dónde está? En musicología. Pero eso no es música, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil que seamos doctores los que sois abogados, los que somos de historia del arte, porque el proceso académico te lo facilita. Pero muchos diseñadores que se han formado, por ejemplo, en escuelas de arte y no tienen ni tan siquiera una titulación superior, eso es absurdo. La administración debe de comprender que tiene que dejar un espacio, porque sin diseñadores no puede haber porque nosotros no queremos un doctorado en diseño que sea de historia del diseño. Apaga y vámonos. Estamos buscando un doctorado, perdón si me equivoco, Gabriel, que el tema lo llevas tú, pero un doctorado que sea de diseño en el sentido práctico, donde el diseño sea una investigación en sí misma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los máster, por ejemplo, que se ha ido solventando, ¿cómo? Porque ellos son los profesionales, se les contrata como profesionales, aunque no tengan la titulación. Pero lo que no podemos es encasillar un fenómeno como el diseño en una estructura exclusivamente académica. Porque ahí es donde chirrían los engranajes. La universidad es un elefante, y no lo digo en un sentido negativo, ni mucho menos, un elefante porque es un ente muy grande, y tiene unas reglas evidentemente estructuradas más hacia un conocimiento académico, pero debe de buscar la ANECA, que es lo que tú decías, habrá que pelearlo, deben de comprender que de lo que estamos hablando es de otra cosa. No sé si me explico. ¿Y por qué, como decía el compañero antes, por qué música, la otra? Pues yo creo que no han interesado. Cuidado, en Valencia hubo un precedente, Hubo un precedente de un rector que fue con el que promovió, cuando después fue conseller de Educación, fue el que promovió la creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, porque nosotros aquí estamos hablando de lo bueno. Vosotros veis lo bueno, nosotros también tenemos la parte mala y tenemos nuestros problemas con la administración. Pero claro, vosotros oís hablar de lo de las 3 horas,
Pero eso, ¿os creéis? Pero no es que nosotros seguimos teniendo muchos problemas con la administración. Para concretar, te voy a comentar que en la Universidad de Deusto, la Facultad de Ingeniería, donde tenemos el grado, existe la modalidad de doctorado industrial, que se hace con una empresa y tiene un límite de 3 años. Y puede ser un proyecto concreto, es decir, lo que tú estás diciendo, es decir, podrían diseñar, no sé, un vehículo, por ponerlo. Eso existe y es una modalidad que están tratando de impulsar, sobre todo porque se limita a 3 años y tiene una aplicación a una empresa concreta. Sí. Perdón, y termino con lo que estábamos diciendo. Yo creo que lo que ha ocurrido con nosotros ha sido que cuando Bellas Artes, por el paso de los años, no es que haya entrado en crisis la Bellas Artes como facultad, se ha transformado, y se han dado cuenta que hoy en día necesitan formar también a profesionales. Hace 20 años estaba muy bien hacer dibujo, luego tu objetivo podía ser, o casi siempre, profesor de dibujo en un instituto o algo así. Y ahora necesitan formar también en una profesión. Bellas Artes no forma en una profesión. Y entonces ha sido cuando están ocupando el campo de los diseños. Con los músicos y con los demás no ha ocurrido lo mismo. Y porque cógete tú ahora, por ejemplo, a los de danza, que pues es que la escuela de danza, hay escuelas de danza que están funcionando ni tan siquiera todo con interinos, porque es que no han conseguido ni resolver los problemas administrativos para poder convocar oposiciones. Porque eso... Ya me he callado. ¿Alguna pregunta? Bueno, quisiera... Un minutito, Javier. El grado más alto en la universidad, como seguramente sabéis, es el de catedrático. Y en la mesa está Sebastián, que es catedrático y ha pasado todos estos del carnet de conducir hace rato. Ya está acreditado, varios sexenios. Y me gustaría que hicieras, como autoridad académica, alguna reflexión final que nos ilumines. Las autoridades también habría que abolirla en cuanto a que uno sea más que otro, porque cada uno sabemos lo que tenemos. Pero bueno, muchas gracias, Marcelo. El problema principal, más que conseguir un doctorado o cualquier otro aspecto dentro de lo que sería la comparativa de esta disciplina del diseño, disciplina académico-científica, del diseño con respecto a las otras, pues que no tenga esa posición de desventaja en todos los aspectos, ¿no? El problema fundamental lo veo yo en la necesidad que hay de crear un área de conocimiento en ese catálogo de áreas de conocimiento del Consejo de Universidades que se refiere a diseño, porque si hay ya un grado en diseño, antes había unas especialidades de Bellas Artes en diseño, que estudiábamos 3 años de Bellas Artes general y 2 de diseño específico, pues ya tendría que existir el área de diseño. Vimos que en el siglo XVI se creó la Academia de las Artes del Diseño, que englobaba a la pintura, la escultura y la arquitectura. Resulta que siendo el fundamento el diseño, no existe como área, sino existe el área de dibujo, que es a la que pertenecemos. Sin embargo, sí existe el área de pintura o el área de escultura. Y luego, escultura y pintura, que yo no me voy a meter en un área que no tengo, pero que yo creo que el arte contemporáneo, como ha dicho el último que ha intervenido de la sala, ha cambiado mucho hoy y sería más bien unas artes visuales en general, ¿no? Un área más que escultura y pintura dividida. Y siendo el fundamento de esas 3 artes, pintura, escultura tienen su área propia y arquitectura tiene 5 áreas de conocimiento en las que se divide. Eso es un problema porque, como bien ha dicho Marcelo, y en eso sí que reconozco el mérito, pues me cuesta mucho, siendo profesor de diseño, que llevo desde el año 86 aquí en Málaga, primero en la Facultad de Comunicación, luego en la Escuela de Ingeniería y en Bellas Artes, en el que estoy en el departamento, pues me ha costado mucho más que a otros el llegar a catedrático, el tener los sexenios y todo ello. Solo con poner el ejemplo de que la primera habilitación a cátedra que hice
con 7 catedráticos en el tribunal, la mayoría de Madrid y de Barcelona, y con más esenios entonces que los que se presentaban, éramos 5 candidatos. Yo tenía 2 esenios entonces y el que más tenía de los candidatos tenía 1, ¿no? Y sin embargo, pues en el tribunal me dijeron que me descalificaban todos los méritos que yo tenía de diseño, que tenía muchos, porque el diseño es una frivolidad. Esa fue la palabra clave que utilizaron como para descalificarme ya de competir yo con los demás. Luego estuve en el 2007 en otro tribunal de habilitación, había ya candidatos mejores, no me voy a poner a compararme, no había ninguno de diseño, nada más que yo también. Y luego, pero la plaza no era de diseño, era de dibujo, por eso pueden decir que el diseño dentro del concepto dibujo en Bellas Artes, pues podía ser una frivolidad. Y luego, los esenios los tuve, pero por los 4 que tengo ahora, gracias a que he ido acogiéndome a los demás campos, publicando en revistas que son del ámbito de la historia del arte a lo mejor, que tienen indexado, reconocimiento, publicando capítulos de libros y libros en editoriales reconocidas y ajustándome a lo que hay recogido, porque ni en las áreas de conocimiento para crear una plaza de profesor, ni tampoco en la acreditación para profesores, hay una referencia a lo que sería contabilizar los méritos en el campo del diseño. En el arte sí, en el arte tú puedes hacer una exposición y eso te cuenta para un sesenio. En diseño tú haces un proyecto de diseño, por muchos años que te tire haciéndolo y mucho interdisciplinaria que sea, mucho equipo y todo, y no sirve para nada. Tampoco conseguí que mi grupo de investigación, que se llama Lenguaje Visual y Diseño Aplicado, de la Junta de Andalucía, me lo pasaran a tecnología, al campo de la tecnología, que creo yo que sería el más adecuado, o por lo menos uno de los adecuados, en lugar de al campo de las humanidades donde estaba. Y me dijeron que no, sin dar explicación ninguna. En general, tenemos que buscar ese reconocimiento de la disciplina que hoy en día tiene el diseño, y me ha alegrado mucho oír a Felipe esta mañana del Ministerio de Innovación, etcétera. Las ideas que tiene y las palabras que ha dicho sobre lo que es hoy en día el diseño, ¿no? Que son prácticamente paralelas a las que yo he comentado al principio de la mesa, aunque lleva 2 semanas solamente en el cargo, pero espero que esté mucho tiempo y cree esa escuela, ¿no? Y que sean muchos más los que las instituciones nos miran de otra manera, por lo menos una manera justificada ya con lo que sería el papel del diseño en la sociedad en general. Pues eso es todo. Muchas gracias.